La madre de mi hijo terminó la relación cuando desperté del coma. Imagina que es un día como cualquier otro. Estás sentado en el metro, sintiendo el suave vaivén del tren mientras miras distraídamente por la ventanilla del coche. Afuera, la ciudad se desplaza en destellos borrosos de luces y sombras, mientras el traqueteo rítmico de los rieles crea un sonido monótono y casi hipnótico. La rutina te envuelve. El cansancio pesa en tus párpados, y decides cerrar los ojos por unos segundos. Solo unos segundos. Pero cuando los abres de nuevo, algo no está bien. La ventanilla del metro ya no está frente a ti. El murmullo de los pasajeros ha desaparecido. En su lugar, un pitido constante llena el aire, acompañado del frío aséptico de un lugar desconocido. Sientes un peso en tu boca, una obstrucción que te impide hablar o respirar con normalidad. Al intentar moverte, un dolor sordo recorre tu cuerpo, y notas que hay tubos conectados a tu nariz, a tu garganta, a tus brazos. La sensación es abrumadora, irreal. Tu mente trata de procesarlo, pero el pánico se apodera de ti. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Un instante atrás estabas en el metro perdido en tus pensamientos. Ahora, luces blancas te ciegan, el sonido de máquinas y susurros ininteligibles te rodea, y una presencia desconocida te observa con preocupación. Quieres gritar, moverte, entender, pero el cuerpo no responde como debería. No fue un sueño, no fue una pesadilla, fue real. Y lo que ocurrió en esos breves segundos de oscuridad cambió tu vida para siempre. Para entender cómo llegué a ese momento aterrador debemos retroceder 2 días antes del suceso. Todo comenzó con algo que, en apariencia, era insignificante, pero que desencadenó una serie de eventos que jamás imaginé. Mi novia, la madre de mi hijo de 5 años, pasó por un momento de inseguridad. Sus amigas, sin mala intención, o quizás sin medir sus palabras, sembraron en ella una duda que la hizo sentirse inadecuada, insuficiente. Lo noté en su mirada, en su forma de hablar, en los silencios más largos de lo normal. No quería que se sintiera así. No ella, no la persona con la que había compartido tantos momentos, la madre de mi pequeño. Así que después del trabajo decidí hacer algo para animarla. Sin pensarlo mucho, pasé por una tienda y compré algunas cosas para compartir. Algo de comida, unas bebidas, pequeños detalles que pudieran hacer que la noche fuera más amena, más nuestra. Quería verla sonreír, hacer que olvidara sus preocupaciones, que se sintiera amada, valorada. En ese momento, no tenía idea de que aquel gesto tan simple sería el primer paso hacia lo que estaba por venir. Esa noche, después de acostar a nuestro hijo y asegurarnos de que dormía plácidamente, nos sentamos juntos en la sala, con la tenue luz del televisor iluminando el ambiente. Quería que se sintiera mejor, que viera lo equivocada que estaba al dudar de sí misma. Seguía con esa inseguridad sobre su apariencia, repitiendo comentarios que sus amigas le habían hecho, restándole valor a lo que yo le decía, como si mis palabras no fueran suficientes para convencerla. Entonces, se me ocurrió una idea. No era algo convencional, pero estaba seguro de que funcionaría. Tomé su celular, descargué una aplicación de citas y le propuse un experimento. Mira, vamos a hacer esto solo por diversión, solo para demostrarte lo que realmente vales, le dije con una sonrisa. Aunque al principio se mostró reacia, terminó aceptando, intrigada por la propuesta. Lo que sucedió después confirmó mi teoría de inmediato. A las pocas horas, su perfil había recibido más de 20 interacciones, mensajes, likes, e incluso algo que la aplicación llamaba supercontactos. Una opción especial que resaltaba a ciertos usuarios y los hacía aparecer con más frecuencia. Era evidente. Había muchísimos hombres interesados en ella, dispuestos a conocerla, a halagarla. Por supuesto, para nosotros era solo un juego. Teníamos plena confianza el uno en el otro, y no había lugar para celos ni inseguridades. Entre risas, leía los mensajes en voz alta, sorprendida por la cantidad de atención que recibía en tan poco tiempo. «Te preocupabas por nada», le dije mientras ella, con una sonrisa más relajada, apagaba el teléfono. En ese momento, parecía solo una anécdota divertida, un pequeño truco para reforzar su autoestima. Pero lo que no sabía era que esa decisión, tomada con la mejor intención, acabaría convirtiéndose en el detonante de algo mucho más grande y mucho más aterrador. El día siguiente transcurrió con aparente normalidad. Me levanté temprano.
Preparé el desayuno. Ayudé a nuestro hijo a alistarse y salí rumbo al trabajo como cualquier otro día. Nada parecía fuera de lo común, excepto por un detalle, un dolor de cabeza intenso, punzante, que apareció desde la mañana y no me dejó en paz. Al principio, no le di demasiada importancia. Lo atribuí al estrés, al cansancio acumulado de los últimos días, o tal vez al licor que habíamos tomado la noche anterior. No había dormido bien en mucho tiempo, y mi cuerpo probablemente estaba pasándome factura. Pensé que se me pasaría con el tiempo, con un poco de café o alguna pastilla, pero no fue así. A medida que avanzaban las horas, el dolor no solo persistía, sino que se volvía más fuerte, más profundo, como si algo dentro de mi cabeza estuviera a punto de explotar. Intenté ignorarlo, concentrarme en mis responsabilidades, pero había momentos en los que la presión era tan insoportable que tenía que detenerme y tomar aire. Y entonces ocurrió. No recuerdo exactamente el momento en que todo cambió. Solo sé que en un instante, la realidad se volvió borrosa. Sentí un mareo repentino, como si el mundo a mi alrededor se desvaneciera. Las voces se alejaron. El sonido del metro se volvió un eco distante, y mis pensamientos comenzaron a desordenarse. Cerré los ojos por un segundo, quizá dos. Cuando los volví a abrir, ya no estaba allí. Mi entorno, mi realidad, todo lo que conocía, había desaparecido. Despierto en un lugar desconocido, con una luz blanca y fría, cegándome momentáneamente. Mi mente es un torbellino de confusión. No sé dónde estoy, ni qué pasó. ¿Cómo? ¿Cuándo? Nada tiene sentido. Intento moverme, pero mi cuerpo se siente pesado, como si no me perteneciera. Hay algo en mi boca, algo que me impide respirar con normalidad. De repente escucho voces. Siluetas borrosas se mueven a mi alrededor con rapidez. Me han visto reaccionar. Antes de que pueda procesarlo, siento cómo me retiran los tubos de la boca con un movimiento preciso pero doloroso. Un ardor insoportable recorre mi garganta, impidiéndome emitir cualquier sonido más allá de un jadeo ahogado. Intento hablar, preguntar qué sucede, pero no puedo. Mi voz no responde. Trato de entender, pero nada encaja. Frente a mí, un médico empieza a hablar, su boca se mueve, pero las palabras no tienen sentido. Es como si el mundo estuviera en otro idioma, como si mi mente no pudiera seguir el ritmo de la realidad. Estoy en shock, confundido, perdido. Al notar mi estado, los médicos deciden esperar. No me presionan, no intentan forzarme a entender algo para lo que claramente no estoy listo. El tiempo pasa. No sé si han sido minutos o horas, pero poco a poco empiezo a calmarme. El torbellino en mi mente se asienta lo suficiente para que pueda respirar con menos dificultad. Tal vez fueron 2 horas, tal vez más, no lo sé con certeza. Lo único que sé es que, cuando por fin logro articular algunas palabras, una sola pregunta ocupa mi mente. El médico me observa con una mezcla de alivio y cautela. Me ve más tranquilo, lo suficiente como para comenzar a explicarme lo que ha sucedido. Su tono es pausado, pero cada palabra que dice resuena en mi cabeza como un eco distante, como si aún no pudiera procesarlo del todo. Has estado en coma durante 3 semanas. Las palabras se clavan en mi mente como una daga. 3 semanas. Para mí, todo había sido un parpadeo, un instante de oscuridad entre el metro y este lugar. Pero no, habían pasado días enteros. El mundo había seguido su curso sin mí. Trato de asimilarlo, pero antes de que pueda reaccionar, el médico continúa. Tienes un tumor cerebral. Mi corazón se detiene por un segundo. No puede ser. No siento nada. No hay señales. No hubo advertencias. ¿O sí? De repente, el dolor de cabeza brutal que había sentido antes del incidente cobra sentido. Lo que había atribuido al estrés, al cansancio, al licor, en realidad era algo mucho más grave. El médico explica que el tumor había estado creciendo silenciosamente sin que yo lo notara, hasta que llegó a un punto crítico. Fue como un cortocircuito en mi sistema nervioso, una falla repentina que desconectó mi cuerpo por completo. Mi cerebro, incapaz de manejar la situación, simplemente apagó todo, sumiéndome en un coma profundo del que nadie sabía si despertaría. Escucho todo con atención, pero al mismo tiempo, mi mente se niega a aceptarlo. ¿Cómo puede ser posible? Hace nada estaba viviendo mi vida, trabajando, riendo con mi familia, y ahora, de repente, estoy aquí, atrapado en esta cama de hospital, con un diagnóstico que lo cambia todo. Miro mis manos, mis brazos llenos de agujas y cables, y de pronto me doy cuenta de algo aterrador.
mi vida nunca volverá a ser la misma. No lo podía creer. Mi mente estaba atrapada entre la incredulidad y el miedo. ¿Y el miedo? ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo era posible que mi vida hubiera dado un giro tan brutal sin que yo siquiera lo supiera? Todo parecía una pesadilla de la que aún no despertaba. A mi alrededor, el personal médico y los pocos rostros conocidos que me rodeaban no dejaban de repetirme lo mismo. Es un milagro que sigas vivo. Me decían que nadie esperaba que despertara, que los pronósticos eran desalentadores, que durante esas 3 semanas en coma todos asumieron lo peor. Lo más impactante llegó después. Me explicaron que, de hecho, los médicos habían considerado que, de despertarme, lo más probable era que quedara en estado vegetativo. No habría movimientos, ni palabras, ni conciencia real. Solo un cuerpo respirando sin propósito. Para ellos, yo ya no estaba allí. Y luego me dijeron algo más. Mi novia, ella había firmado los papeles. Esos papeles que autorizaban a los médicos a no intervenir, a dejar que el destino siguiera su curso sin alargar mi sufrimiento innecesariamente. Pero esto no me alarmó. No me dolió. No me sorprendió. Porque era algo que ya habíamos hablado antes. En nuestras largas conversaciones sobre la vida y la muerte, alguna vez tocamos ese tema. Ambos coincidíamos en que, si uno de los dos llegaba a un punto sin retorno, no queríamos ser mantenidos vivos artificialmente. No queríamos ser una sombra de lo que alguna vez fuimos. Así que entendí su decisión. La acepté sin rencor. Pero lo que aún no lograba entender era cómo había vuelto. Cómo, contra toda lógica, había despertado cuando nadie lo esperaba. Al día siguiente, finalmente me permitieron recibir visitas. A pesar de todo lo que había pasado, de la confusión y la incertidumbre, esperaba con ansias ver caras conocidas, sentirme un poco más cerca de la vida que había dejado atrás en aquel instante en el metro. Por supuesto, la primera en llegar fue mi novia. Pero algo en ella era diferente. Desde el momento en que cruzó la puerta, supe que algo andaba mal. No me miraba de la misma forma. Su sonrisa era forzada y su actitud, distante. Era como si estuviera ahí por obligación, como si hubiera venido solo porque era lo que se esperaba de ella. Aún así, traté de disfrutar el momento. Con su teléfono en mano, hizo una videollamada a su madre, quien estaba con nuestro hijo. Y ahí, en la pequeña pantalla, lo vi. Mi pequeño. Su carita reflejaba emociones que no podía comprender del todo. Alegría, alivio, pero también miedo y confusión. Para él, su papá había desaparecido por semanas. Y ahora estaba ahí, pero no en casa, no con él. Fue un momento triste y hermoso a la vez. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que pronto volveríamos a estar juntos. Pero lo único que podía hacer era verlo a través de la pantalla, forzar una sonrisa y fingir que no sentía la impotencia quemándome por dentro. La conversación siguió su curso hasta que el tiempo de visitas casi terminaba. Pero entonces, mi novia, con una expresión que dejaba en claro que llevaba tiempo reuniendo el valor para hablar, dejó caer las palabras que cambiarían todo. No puedo con todo esto. Es mejor que no vuelvas a casa una vez que te den el alta. Me congelé. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. ¿Qué? Fue lo único que logré articular con la voz aún rasposa por la intubación. No puedo. No quiero esta vida. Todo esto es demasiado para mí. En ese momento supe que no se trataba de una decisión impulsiva. Lo había pensado, lo había decidido, y yo simplemente no estaba preparado para escucharlo. La noticia me golpeó como un martillazo. Al principio, no lo podía creer. Mi mente trataba de encontrar sentido a lo que acababa de escuchar, pero no lo lograba. Era como si el aire se hubiera detenido, como si todo a mi alrededor se volviera irreal. No. Esto no podía estar pasando. Ella, la mujer con la que había compartido tanto, con la que tenía un hijo, con la que había pasado por tantas cosas juntos, estaba diciéndome que ya no podía seguir a mi lado. Pero lo peor estaba por venir. Con una mirada seria, sin el mínimo titubeo, me contó que había conocido a un psicólogo, a través de la misma aplicación de citas que había descargado para ella. La misma aplicación que habíamos usado juntos, como un simple juego. Al principio, no me dijo mucho más sobre él, pero luego sus palabras empezaron a caer una a una, como piedras pesadas que se hundían en mi pecho. Llevaba días saliendo a cenar con él, días. Mientras yo estaba en coma, mientras yo luchaba por sobrevivir,
Ella había comenzado a reconstruir su vida con alguien más, alguien que ni siquiera conocía de verdad, alguien que le había aconsejado alejarse de mí, un extraño que le había dicho que no era su deber cargar con mi enfermedad, que debía seguir adelante, que lo mejor era que yo no estuviera en su vida. Me quedé en silencio, intentando procesar cada palabra. Intentaba entender por qué no me lo había dicho antes, por qué no me dio la oportunidad de hablar, de aclarar las cosas. Mi mundo se desmoronaba, y la persona que pensaba que siempre estaría a mi lado, que enfrentaría todo conmigo, ya no estaba allí. No es lo que piensas, me dijo, como intentando calmar la tormenta en mi interior, pero no podía creerla. ¿Cómo podría ser distinto? El daño ya estaba hecho, y el vacío en mi pecho era algo que no podía llenar con palabras. La vi partir con una calma que me desconcertó. Cada paso que daba hacia la puerta, cada mirada que me dirigía antes de irse, me hundía más en la desesperación. Fue como si una parte de mí, la que aún se aferraba a la esperanza de que las cosas podrían mejorar, también se hubiera ido con ella. La motivación que aún me quedaba para seguir luchando por mi vida, por salir de este hoyo, comenzó a desvanecerse con su partida. No podía creerlo. Intenté, por todos los medios, ponerme en su lugar, tratar de entenderla. Pensé en esos pocos días que para mí habían sido una eternidad, pero para ella había sido casi un mes de angustia, de incertidumbre, de ver a su compañero de vida sumido en un estado que ni siquiera ella sabía cómo manejar. Lo entendía, lo sabía, pero el dolor seguía ahí. El golpe más fuerte llegó cuando me di cuenta de que, a pesar de todo lo que habíamos construido juntos, no parecía haber algo en nuestra historia que valiera la pena para ella. O al menos, eso era lo que yo sentía. 8 años de relación, 7 de convivencia, un hijo de 5 años. Todo eso, toda esa vida compartida, no parecía ser suficiente como para que luchara por salvarlo. Y eso me destrozó. Me quedé allí, solo, en esa habitación blanca de hospital que ya se sentía como una cárcel. Un miedo profundo se apoderó de mí, un miedo que no solo provenía de mi enfermedad, sino de la pérdida de todo lo que había logrado hasta entonces. Mi familia, mi futuro, mi vida, todo parecía desmoronarse en un instante. Lo único que pude hacer fue llorar. Lloré por días, lloré por el amor perdido, por los sueños rotos, por la incapacidad de cambiar lo que ya no podía ser. Las lágrimas se convirtieron en una forma de escape, aunque sabía que no cambiaría nada. Solo me quedaba eso, el vacío, el dolor y una soledad más profunda de la que jamás imaginé ser capaz de sentir. Han pasado ya varios meses desde aquel día que cambió mi vida, y aunque el aniversario del incidente se acerca rápidamente, todavía siento que estoy atrapado en una especie de limbo, entre lo que era antes y lo que soy ahora. La recuperación ha sido larga, dolorosa y llena de incertidumbre. Estuve 3 meses más en el hospital, y aunque mi tumor resultó ser benigno, el proceso de curación no fue tan sencillo. Afortunadamente, por ahora no parece haber complicaciones graves, pero el daño ya estaba hecho. Las secuelas son evidentes. Lagunas mentales, momentos en los que la realidad se distorsiona o se me escapan detalles que deberían ser obvios. No soy la misma persona de antes, y lo sé. Mi ex, por su parte, ha seguido adelante, aunque de una manera que no logro comprender del todo. Ha pasado por varias relaciones desde nuestra separación, cada una más fugaz que la anterior, buscando, al parecer, algo que yo no pude darle. Ya no compartimos más que lo esencial, lo relacionado con nuestro hijo. El contacto entre nosotros es mínimo, casi siempre reducido a cuestiones prácticas, los horarios de recogida, las visitas al médico, y cosas por el estilo. Nos hablamos lo justo, y aunque alguna vez pensé que nuestra historia podría tener un cierre diferente, hoy sé que no será así. A veces me pregunto si alguna vez me perdonará, si algún día entenderá lo que fue nuestra relación para mí, lo que luché por mantener. Pero las respuestas no llegan. Y aunque en mi corazón sigue existiendo una chispa de esperanza, la realidad es que sé que estamos en caminos diferentes. Y todo lo que queda es el eco de lo que fue. El tiempo sigue pasando, y aunque la vida parece ir hacia adelante para todos los demás, siento que mi propio reloj se detuvo hace meses, cuando todo lo que conocía cambió en un abrir y cerrar de ojos. Me negué durante mucho tiempo a que ella supiera más sobre mi enfermedad, o sobre cómo estaba llevando mi vida después de todo lo que ocurrió.
No quería que me viera como una víctima ni que sintiera pena por mí. En cierto modo, me parecía una manera de seguir adelante, de conservar algo de mi dignidad. Había perdido tanto, pero esa parte de mí, esa que aún luchaba por recuperar lo que había sido, no quería ceder. Ni siquiera quería que ella tuviera acceso a mi dolor, no a través de palabras. Hoy, después de varios meses de trabajo con el psicólogo, terminé mi última sesión. Había avanzado, al menos en lo que respecta a entenderme a mí mismo y a los eventos que me llevaron hasta aquí. Sin embargo, aún quedaba algo por hacer, algo que necesitaba compartir, liberar. Le mencioné a mi terapeuta que sentía la necesidad de contar mi historia, de sacar todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo. El psicólogo, con su calma habitual, me sugirió algo que no había considerado. Me dijo que Reddit podría ser un buen lugar para hacerlo. Es una comunidad donde puedes encontrar personas que han pasado por experiencias similares, donde puedes compartir y, de alguna manera, sentir que tu voz tiene eco en el mundo. Palabras se quedaron conmigo. Nunca pensé que un sitio como ese pudiera ser el espacio adecuado, pero al mismo tiempo, me sentí intrigado. Quizás, en algún rincón de Internet, podría encontrar consuelo. Quizás compartir mi historia no solo me ayudaría a sanar, sino que también podría ayudar a alguien más que esté atravesando algo similar. Decidí que, tal vez, esa era una forma de liberarme, de tomar lo que había aprendido en terapia y dejarlo ir al fin. Así que, ahora, con el paso del tiempo, y con una nueva perspectiva, me preparo para contarle al mundo mi historia, aunque no sea la que esperaba compartir.